La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del Hospital Día COVID del IPS, que es una estrategia de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Quienes van a estar hablándonos de esto son dos doctores, el doctor José Alfredo Oviedo Villalba, el jefe del Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Central del IPS, vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, y el doctor Ricardo Ignacio Olmedo Vareiro, especialista en clínica general, director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas de Ingavi. Pero para conocer un poquito más, vemos esta placa. Ante la situación crítica en los servicios de salud por la pandemia de COVID-19, la estrategia del IPS es la prevención. El servicio denominado Hospital Día COVID tiene como objetivo evitar la evolución grave de la enfermedad, disminuyendo la necesidad de internación de los pacientes menos complejos. Esto permitirá que aquellos con cuadros más graves puedan contar con una disponibilidad de camas de internación y unidad de terapia intensiva. El tratamiento consiste en la administración del antivírico Remdesivir o plasma convaleciente, ambos con demostrada efectividad en los primeros días de manifestación de los síntomas. El tratamiento temprano es la opción más eficaz al utilizar estos procedimientos. De esta manera, felices, gratos por estar trabajando, por estar comunicándonos contigo y sobre todo por nuestros invitados del día de hoy, que vamos a aprender y vamos a conocer más del Hospital Día de COVID en el IPS. Estamos muy agradecidos y de esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y enseguida estamos con nuestros invitados. Ya estoy con nuestros invitados, los voy a presentar. El doctor José Alfredo Oviedo Villalba, el jefe de Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Central del IPS y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar en el programa y de poder compartir nuestras experiencias con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y también le agradecemos al doctor Ricardo Ignacio Olmedo Vareiro, especialista en cirugía general, director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas de Ingavi. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. Vivi, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y contento por estar contigo. Un gusto tenerlos aquí a los dos porque queremos conocer un poquito más sobre este Hospital Día de COVID en IPS. En programas anteriores tuvimos a otras personas de IPS que nos contaban, estaba el presidente también que nos comentaba justamente esto, así medio al pasar, pero hoy dijimos, bueno, queremos saber qué es, cómo funciona y cómo se está desarrollando esto. Entonces, ¿quién de los dos me puede comenzar a hablar de esto? ¿Qué es el Hospital Día COVID del IPS? Muy bien. El Hospital Día COVID del IPS es una unidad hospitalaria especializada en el tratamiento del COVID. ¿Cómo funciona el Hospital Día o qué es el Hospital Día? Bueno, el Hospital Día tiene como soporte el consultorio de enfermedades respiratorias. Es un consultorio de alta prestación en donde se individualiza al paciente, se lo diagnostica rápidamente y en base a ya los criterios pasan a lo que es el Hospital Día porque funciona de 7
a 19 para un tratamiento, para su diagnóstico precoz a través del consultorio y ya el tratamiento base inicial como para evitar complicaciones en el hospital día. Ahora, ¿el hospital día significa que no se quedan a dormir, se quedan ese día nomás? ¿O qué significa hospital día? Bueno, el hospital día, en un hospital día, lo que se evita es justamente la internación en el hospital, el uso de cama hospitalar. Ya. En el hospital día, generalmente el paciente tiene una franja horaria de aproximadamente 1 a 2 horas de estadía. En esas 2 horas, al paciente se le suministra los cuidados y la medicación que requiere porque ese paciente puede volver a su casa para continuar con su reposo y su tratamiento domiciliario. Es esa prestación hospitalaria la que ofrecemos en ese lapso de tiempo con la estructura de enfermería y médica especializada. ¿Y cuáles son, qué tipo de paciente con COVID es el que es propicio para utilizar este hospital día, que son unas horas y después vuelve otra vez a su casa? Bueno, nosotros tenemos criterios bien establecidos que lo trabajamos con el servicio de neumología y alergia junto con el servicio de infectología. Los criterios de inclusión básicamente es para aquel paciente que no requiera soporte de oxígeno. Al no requerir soporte de oxígeno, el paciente no necesita estar internado. Además de eso, sí tenemos otros criterios de inclusión, ¿verdad? Y la condición sine qua non es que tenga su diagnóstico positivo de COVID, claro, ya sea por PCR o por antígeno. Ahora, una consulta. Una persona, no sé, se siente un poco mal, mareada, qué sé yo, lo que sea, o tuvo contacto con un positivo. Se hace esta prueba, sale positivo, pero la persona se siente bien, no se siente mal. De todas maneras, ¿tiene que ser medicada? Sí, bueno, acá tenemos que discriminar un poquito. Nosotros tenemos 2 modalidades de consulta en el Hospital Central, que es la teleconsulta y la presencial. El 80% de los pacientes con diagnóstico de COVID generalmente no requieren internación e intervención médica, pero eso lo discrimina el médico de consultorio, claro, ya sea de teleconsulta o de presencial. Identificando los factores de riesgo de ese paciente para que acuda o para que pase a tratamiento de hospital día. Ya. Consulto esto porque conozco personas que tuvieron COVID y los primeros días estuvieron bien en su casa sin problema, o sea, obviamente con algún médico que les controlaba, pero después ya era como que eso empeoró y tuvieron que internarse. En estos casos es para la gente que no necesita internarse. No, justamente de eso se trata el hospital día. Los pacientes que tienen comorbilidades y a partir de cierta edad, de todos 60 años. Pacientes mayores. Pacientes mayores y con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, obesos. Están con el COVID, pero aparentemente compensado, no tienen requerimiento de oxígeno, nada. Pero sabemos que ellos en alto porcentaje pueden llegar a requerir. Y para evitar una internación es que se hace el hospital día. Claro, o sea, para tratar de evitar una internación, como el caso que relatabas. Claro, entonces la persona con COVID le dicen, bueno, no hace falta que te internes, pero sí venía al hospital día 2 horas por vez, cada vez que le dicen, y ahí que le ponen suero, le atienden y después se va a su casa, así es. El tratamiento para el hospital día lo va a determinar el médico del consultorio de alta resolución, le llamamos nosotros, sí, en donde va a llegar el paciente, se lo va a diagnosticar, va a tener su PCR, va a tener su laboratorio. En el laboratorio vamos a tener lo que llamamos nosotros marcadores inflamatorios y ahí vamos a hacer una estratificación de riesgo de ese paciente. Un paciente que potencialmente pueda llegar a empeorar, ese paciente ya va a pasar a hospital día. Si es un paciente que bien podemos hacerle un seguimiento sin intervención médica o intervención médica mínima domiciliaria, no. Pero los criterios para el hospital día van a estar establecidos en función a comorbilidades y a potenciales marcadores inflamatorios predictores de mala evolución. Claro.
O sea, yo insisto nada más para que se pueda entender. O sea, en el caso de que yo tenga COVID, no es que yo me voy y digo, bueno, yo me quiero ir al hospital día. El médico es el que me tiene que decir, señora, usted viene al hospital día, señora, usted se interna o vaya a su casa nomás. Efectivamente, del consultorio de respiratorio agudo, del consultorio respiratorio, de allí se lo va a derivar al hospital día. Ya. En el hospital día también le va a recibir un médico que otra vez va a volver a chequear si todo está en orden y en base a eso, digamos, se le va a administrar la medicación que requiera. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la situación en este momento de los pacientes que están en el hospital día? ¿Está todo lleno? ¿Necesitan más espacio? ¿Dan abasto? ¿Cómo es la situación de hoy? El hospital día del Hospital Central está funcionando con 10 camas. Esas 10 camas, en promedio, en 12 horas, por esas 10 camas están pasando aproximadamente 50 pacientes por día y es la cantidad de pacientes, digamos, que estamos nosotros evitando a que se interne y que ocupe una cama hospitalar, dejando eso como lugar para que ese paciente que realmente requiera de esa cama lo utilice. Está pasando aproximadamente 50 pacientes por día, porque en el hospital día cada minuto cuenta, ¿verdad? Más o menos es 1 hora o 1 hora y media, dependiendo del tratamiento. Ese paciente sale de alta, ya esa cama ocupa otro paciente. Así funciona el hospital día, donde, como te dije, cada minuto cuenta para nosotros. Claro, me parece una idea realmente genial la del hospital día, porque, o si no, teníamos solamente gente que se iba a su casa, ¿verdad?, con COVID, o gente que ya venía y se internaba con suero, con esto, con lo otro, y que no estaba tan necesitando 24 horas de internación, y ahí estaba ocupando una cama para que otra persona que sí necesitaría esas 24 horas de internación, ¿verdad? Es para estos pacientes, no sé cómo le llaman ustedes, pero que no son ni muy graves, pero que sí necesitan un seguimiento. Efectivamente, para optimizar lo que es internación en un hospital, se tienen que dar algunas condiciones para ocupar una cama hospitalaria, como el difícil cumplimiento del tratamiento, estudios que necesiten realizarse el paciente, o condiciones, por sobre todo algunas veces mentales. Esos pacientes van a tener que internarse, ¿verdad? Pero los pacientes que puedan cumplir con el requerimiento de hospital día es una fantástica, digamos, solución para nosotros y lo que podemos ofrecerle al usuario. Claro. Ahora, el paciente que va al hospital día se queda ahí 1 o 2 horas, recibe la medicación, después tiene que ir a su casa a quedarse en reposo y sin salir. Por supuesto, por supuesto. Es la condición que requiere para que se recupere, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y cómo se ideó esto? ¿Quién tuvo la idea? ¿De dónde surgió esto de hospital día? No sé si esto es famoso en todo el mundo, pero yo consulto. No, en COVID nada estaba establecido, claro. ¿Verdad? Sí. La idea del hospital día justamente se basaba en eso, ¿verdad? Es muy común en cirugía, por ejemplo, el hospital día para enfermedades simples, que se opera y sale 3 horas o 6 horas después. Basado en eso se vio que en el COVID podíamos tratar los pacientes antes que se compliquen y que requieran la internación. Entonces ahorramos para lo que realmente se necesitaban las camas hospitalarias, claro, que son tan requeridas actualmente, para evitar que esos pacientes se compliquen. Y ahora lo que queremos hacer es multiplicar nuestro trabajo, multiplicarle el trabajo al doctor, ¿verdad? Claro, se ríe el doctor. Y cierto, no sé cómo están trabajando, cómo trabajan, el trabajo que hacen ustedes realmente es como si el día tuviera no 24 horas, sino 48 horas, cómo se multiplican para atender a todos los pacientes. Por sobre todo el trabajo de equipo, en equipo hace más llevadero todo, ¿verdad? Acá el doctor, el colega, vieron la forma en que nosotros estamos trabajando en Central, se vio que es una actividad, digamos, satisfactoria para el paciente, satisfactoria para el médico. Nuestra tasa de internación de lo que es hospital día es menos del 7%, mientras que en otras situaciones es por arriba del 20 a 22%. Eso para nosotros habla de un éxito, ¿verdad? Claro. Entonces, creemos que lo bueno
tenemos que replicarlo y gracias a Dios tenemos el espacio en el Hospital Ingavi donde el doctor Olmedo es el director y esa experiencia del Hospital Central es la que vamos a trasladar allí y poder ofrecerle a nuestros pacientes más lugares de tratamiento. Ahora, ¿este hospital día queda en IPS Central o dónde queda? Sí, la primera experiencia de hospital día COVID está en el Hospital Central. ¿Y eso tiene un lugar físico específico separado? Sí, cuando empezó toda lo que es la pandemia COVID, se diseñó el área de urgencias respiratorias en una ala bastante alejada, digamos, de lo que es todo el bloque hospitalario para evitar esa contaminación de pacientes con COVID, con SARS-CoV-2, ¿verdad? Sí. Y anexo a eso se ideó lo que es el hospital día con 10 camas actualmente, una sala de recuperación. Tenemos un médico por día que cubre 12 horas, 8 licenciadas en 2 turnos, 4 y 4, y los fines de semana tenemos 3 y 3 en sábado y domingo. Bueno, y ahora quieren replicar esto mismo en Ingavi. Queremos llevar la experiencia del Hospital Central a Ingavi y, si el doctor nos permite, probablemente a una escala mayor. ¿Le va permitido, doctor? Me imagino. Por supuesto, estamos a días de inaugurar en el Hospital de Ingavi, Hospital de Especialidades Quirúrgicas, en realidad nuestro nombre, de subir de 8 camas a 30 camas, o sea que vamos a multiplicar el número, ¿sí? Y creemos que vamos a evitar muchas internaciones, esa es la idea. ¿Cuál es la experiencia que tienen en el hospital día con los pacientes? ¿Cómo se sienten los pacientes de ir, estar 2 horas, volver a su casa, volver otra vez? ¿Qué refieren los pacientes? Realmente yo le puedo contar que es altamente satisfactorio. Es altamente satisfactorio y la atención que se brinda, yo creo que es la mejor atención que se le puede brindar a un paciente en nuestro medio. Ojalá tengamos la experiencia realmente de que algún paciente que haya pasado por nuestro servicio cuente y la realidad no escapa a la verdad de lo que yo le estoy diciendo, que es una experiencia extraordinaria y yo creo que es una de las mejores cosas que se ideó gracias a la dirección y a la gerencia el Hospital Día para el usuario del IPS. Qué genial. ¿Desde cuándo está el Hospital Día en IPS funcionando así? Puntualmente desde el 28 de abril. El 28 de abril recibimos nuestro primer paciente que 15 días después justamente hizo una declaración, no recuerdo en qué medio, donde expresó su contento y su satisfacción. Salimos bastante exitosos con nuestro primer paciente y prácticamente con todos. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno es poder dar este tipo de noticias cuando hablamos de COVID, que no siempre son las noticias que uno quiere escuchar. Sin embargo, en este programa, en el día de hoy, sí, gracias a Dios, tuvieron esta idea de hacer el Hospital Día en IPS y esto se va a ir replicando en diferentes lugares. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita. Aquí en El Doctor en Casa con nuestros invitados, el doctor José Alfredo Oviedo Villalba, jefe del Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Central del IPS y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, y el doctor Ricardo Ignacio Olmedo Vareiro, especialista en clínica general, director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas de Ingavi. Bueno, en el bloque anterior estuvimos conociendo un poquito del Hospital Día COVID del IPS y ya el doctor Ricardo Olmedo ya dijo que sí, que va a haber un lugar especial en Ingavi para el Hospital Día y que va a tener hasta 30 camas, dijo, ¿verdad? En realidad no son camas, son sillones. Lugares. Lugares bien cómodos para que se puedan quedar el tiempo que necesiten. Claro.
Claro, porque no es pues internación. No es internación. No hace falta tener Sí, una sí. cama, sino que... No. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da a las personas que van a estar 1 o 2 horas en el hospital día de IPS? Todos, obviamente, estamos hablando de gente que está con COVID. Bueno, identificados los factores de riesgo del paciente y en función a la edad, también es muy importante el día de enfermedad del paciente. Nosotros estamos ofreciendo 2 líneas de tratamiento, que es la de plasma convaleciente COVID, que tenemos más bien direccionado a estos pacientes adultos mayores entre 75 a 65 años con comorbilidades dentro de los primeros 6 días de enfermedad. Esos pacientes recibirían plasma convaleciente COVID, que es viene a ser prácticamente como una vacuna, digamos, y generalmente el objetivo con esto es evitar que este paciente desarrolle formas graves de la enfermedad. Es una línea de tratamiento. La otra línea de tratamiento es con el antiviral. En IPS estamos usando ya desde septiembre del año pasado Remdesivir. El Remdesivir es un antiviral ya ampliamente conocido por todos ahora. Inicialmente se desarrolló para otra enfermedad, el ébola. Hoy lo estamos utilizando en COVID. El Remdesivir lo usamos en pacientes también preseleccionados porque no, tenemos una guía, un protocolo, como le había comentado. Y una vez más recalcamos, el día de inicio de enfermedad es fundamental para el médico para saber qué tipo de tratamiento le va a dar. El Remdesivir tiene, digamos, una efectividad hasta entre el 8º y estirando un poco el 10º día. Son las 2 líneas de tratamiento más importantes, aparte de otros conocidos, ¿verdad?, como coayudante. Claro. ¿Cuándo es el día que uno comienza a tener COVID? ¿Cómo se sabe eso? Si yo estuve en contacto con alguien que dio positivo y me avisa y recién cuando comienza a tener síntomas, ¿o cómo? El día del contacto es bastante importante, pero ese contacto también hay que ver cómo fue, si mantuviste la distancia, si estabas con tapabocas, si llegaron a compartir o tocar algún objeto en común, ¿verdad? Para nosotros el día 1 es el día de tu primer síntoma identificado. Llámese dolor de cabeza, estornudo, dolor de garganta, tos, dolor de pecho, dificultad respiratoria, el día de tu primer síntoma asociado a la enfermedad. Y es importante esto porque vimos que los síntomas son muy diferentes en cada persona. Hay personas que le da fiebre, otra persona que no le da fiebre, pero le da dolor de garganta o dolor de cuerpo. O uno piensa que, no sé, que tiene otra cosa y al final resulta ser COVID. Sí, el síntoma en el COVID es bastante variable. La fiebre a veces en un 30% no se presenta, no es una condición de que tengas fiebre, ya vas a tener COVID, ¿verdad? Claro. Puede ser un simple dolor de garganta y te haces un hisopado y das positivo. Así mismo. Ahora, usted habló de plasma, que es el tratamiento que le dan también una de las líneas de tratamiento. Sí. Plasma convaleciente. ¿Ese plasma es de la gente que donó su sangre? Ese plasma es de aquel paciente paciente recuperado, que haya transcurrido hasta 28 o 30 días, hacen como una donación, digamos, y ese es el plasma que se utiliza. El mecanismo realmente es el mismo mecanismo de donación de sangre. Claro. Es un hemodderivado que tiene los componentes, digamos, que nosotros necesitamos para el tratamiento. Ya, qué bueno, porque habíamos escuchado al inicio de toda esta pandemia que le pedían a las personas que se curaban de COVID que donen su plasma, que donen su sangre, pero yo no supe nunca cómo fue después eso, ¿verdad? O sea, sí se utiliza en estos pacientes. Sí, en pacientes bien determinados. Claro, claro. Nosotros nos manejamos con el protocolo del servicio de hemoterapia que tiene bien establecido quién y quiénes y cómo pueden donar sangre. Claro.
plasma, perdón. Perfecto, perfecto. Bueno, clarísimo eso. Ahora, para atenderse en el hospital día, para ir, ¿uno se tiene que agendar o cómo es? No. El hospital día tiene dos columnas vertebrales realmente en nuestra prestación, que es el consultorio respiratorio y el hospital día. Sí. El consultorio respiratorio funciona 24 horas de lunes a viernes, de lunes a domingo por orden de llegada. No hace falta estar agendado. Ya. De allí sí se lo va a derivar si corresponde al hospital día, que funciona de 7 a 19. Claro, o sea, no necesita agendamiento. Uno va al tema respiratorio y ahí, si es necesario, ya se deriva a la persona. Así mismo, el consultorio respiratorio se va a encargar de la evaluación inicial del paciente, de identificar los factores de riesgo, de solicitar los estudios laboratoriales que sean necesarios, incluido el hisopado de las imágenes. Con esos resultados, el paciente va a ser derivado al hospital día. Y como le comenté al principio, como nuestros consultorios están organizados como para ser de alta resolución, o sea, altamente expeditivo en el tiempo, no nos demoramos más de 4 horas en tener todos esos resultados. Qué bueno, qué bueno. Doctor Olmedo, y cuénteme, por favor, en qué la infraestructura que ya están preparando, ya está preparada para este hospital día que van a tener en Ingavi. Bueno, como el hospital Ingavi transformamos en un hospital quirúrgico, Sí. y tenía una policlínica de consultorios, y actualmente es un hospital puramente respiratorio y específicamente COVID. Esta policlínica de consultorios transformamos en el hospital día. Aproximadamente tenemos 7 consultorios para hospital día y 7 consultorios para control post-COVID, le llamamos. O sea que hacemos el tratamiento completo ahí. Y aparte tenemos 30 unidades para hospital día para hacer el tratamiento, que va a multiplicar, si con 8 atendíamos aproximadamente 50, imagínense cuántos podemos llegar a atender por día. Qué bueno. O sea, y tenemos todo el personal médico, enfermería, infraestructura, de todo. Y hablando de eso, de personal médico, ¿cómo están los médicos, doctor, con tanto trabajo? Le pregunto a usted, que es el capo ahí de Ingavi, que con tantas... yo me pongo en la piel de un médico, de una médica, de ver tanta gente con tanta necesidad, con una enfermedad rarísima que todos nos estamos desayunando con esto del COVID. Gente que sale bien, que se cura, otra gente que no. Ver a los familiares desesperados, no sé, ¿cómo están manejándose los médicos para poder seguir atendiendo, doctor? Y realmente los médicos que trabajan en COVID tienen un espíritu altamente increíble, porque realmente ellos están trabajando hace más de un año, Sí. 24 y más horas seguidas, y fuimos creciendo. De ser un pequeño hospital, ahora tenemos 350 pacientes internados, 300 consultas por día, 50 internaciones diarias, y tenemos que ubicar ese mar de gente en camas. Claro. ¿Qué cantidad de médicos hay en Ingavi? Yo tengo aproximadamente 1.500 funcionarios de blanco, más o menos 800 funcionarios de enfermería, y el resto son médicos. O sea, serían más o menos 700 médicos, porque hay que cubrir 24 horas, Claro. 7. Claro. Sí. No, además, el médico tiene que estar bien para atender, no puede Por estar, o sea, supuesto. llegan muy cansados también, después tienen su vida, tienen su familia, tienen que ir a sus casas, tienen un montón de cosas, o sea, aparte de ser el médico que te atiende, es un ser humano que tiene todos los problemas iguales a los tuyos. Totalmente, por eso pensar que los médicos, nadie se va con malas intenciones al hospital. ¿Quién quiere estar trabajando un sábado a la noche en vez de estar con su familia? O un domingo, el Día del Padre, ¿quién va a estar espontáneamente? Nuestro trabajo, nosotros Sí. estamos acostumbrados a trabajar así, tenemos toda una vida de trabajo de esa manera, pero se requiere de espíritu para continuar, porque es una cosa que está cansando mucho, que está estresando mucho. Ver todo el día pacientes en mal estado es terrible, Claro. es terrible.
Claro, y hacen todo lo que tienen en sus manos, pero hay cosas que ya escapan de las manos del médico. Totalmente. Yo en realidad asumí hace poco tiempo en el hospital, pero me fui para llevar un cierto orden. Cuando nosotros empezamos en el hospital, primero teníamos, a pesar de las recomendaciones de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, mucha gente dentro del hospital. Y el COVID, una enfermedad de alta contagiosidad, es un hospital que tiene que estar aislado. Entonces, nuestra primera medida fue aislar el hospital. Otra cosa es aislar la urgencia. Y en la urgencia teníamos entre 50 y 100 pacientes con balones de oxígeno. Y los balones de oxígeno había que recargar cada 2 horas. Imagínense que había aproximadamente casi 200 balones y no daban abasto para la cantidad de pacientes que teníamos. Compartían balones entre 2 pacientes y estaban en reposeras, peor que esta, esparcidos 100 pacientes en los pasillos. Dios mío. Y de entrada fuimos ordenando eso. Actualmente casi no hay nadie en los pasillos. Toda la gente que está en la urgencia tiene oxígeno, el oxígeno central. O sea, no tenemos más falta de oxígeno. Ordenamos la casa. Ahí donde estaban era difícil higienizarle, alimentarle, todas las cosas. Eso ordenamos. Actualmente esos pacientes que estaban ahí, esos 100 pacientes que estaban tirados, los tenemos internados en cama con oxígeno, con todas las comodidades, con enfermería. Aumentamos el personal de enfermería, aumentamos el personal médico, estamos aumentando más. Y de una planta de oxígeno que tenía originalmente el hospital, tenemos 3 en la actualidad y queremos instalar una 4ª para aumentar nuestra capacidad. Qué bueno es todo lo que nos cuenta, doctor. Y bueno, y la gente que está viendo el programa, seguramente quienes estuvieron en Ingavi antes y quienes están ahora van a ver esa diferencia de atención y sobre todo de orden, como dice usted, ordenar la casa, porque la atención siempre fue buena, sí, pero sí. En el desorden cuesta más todo. Es difícil atender a la gente. Así mismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguidita continuamos hablando sobre esto, Hospital Día de IPS, volvemos ya. Hablando del Hospital Día del IPS, la primera experiencia fue en el Hospital Central, ahora ya en Ingavi con muchos más lugares para las personas, es algo muy interesante, es una excelente idea y el resultado es muy bueno, por eso lo van a replicar en Ingavi. Y estamos justamente con el doctor Ricardo Ignacio Olmedo Vareiro, él es director del Hospital de Especialidades de Ingavi, y también con el doctor José Alfredo Oviedo Villalba, jefe del Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Central del IPS y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Y me gustaría seguir hablando un poquito de Ingavi, por lo que nos quedamos hablando con el doctor Olmedo y después fuimos al corte. De eso, él dice, llegó a Ingavi hace un tiempo y bueno, ordenó un poco la casa y me imagino que con ese orden la gente también, el funcionario, el personal de blanco, está trabajando un poco más tranquilo también. Está trabajando un poco más tranquilo, pero también contratamos más médicos. Esa fue una de las condiciones para que se trabaje más tranquilo y ordenado en el sistema, no solo el sistema de guardia, que es muy cansativo, sino los médicos de sala que controlan todos los días los pacientes y marcan la evolución de los pacientes. Entonces, es más simple atender a unos pacientes ordenadamente, cada uno ubicado en una cama, examinar todas las cosas que examinar en una reposera que está así en el suelo, ¿verdad? Claro. Doctor, las guardias, por favor, yo no puedo creer esto, porque escucho gente, médicos amigos, ¿de cuántas horas son las guardias un médico? En general, tratamos que las guardias, por más que uno trabaje 24 horas semanales, sean de 12 y 12, tratar de no cansarle tanto de una vez a los médicos para que puedan rendir en el trabajo. Entonces, si tienen 24 horas semanales, le dividimos en 12 y 12
para que puedan rendir y tengan la mente lúcida para atender hasta el último detalle de nuestros pacientes. Claro, porque es la salud de las personas Totalmente, el tema. totalmente. No, yo le consulto esto porque es otra médica que conozco, pero que no es de ahí, pero que me comentó que tenía una guardia de 26 horas seguidas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? Yo no quiero que me atienda alguien que esté 25 horas ya despierto. No, es difícil, es difícil. Y por eso que pedimos refuerzo de médicos, refuerzo de personal de enfermería, para atender hasta el último detalle. Y si hay algún problema, alguna queja, entonces nos vamos, localizamos el problema y tratamos de intervenir en ese problema. Y así estamos trabajando. Yo creo que tuve reportes de gente de afuera, de periodistas, que me dijeron que se sintieron a gusto en el hospital Ingavi, que se les atendió bien. Claro. Por supuesto que entre 150 personas hay de todo. Obviamente. Y aparte, el COVID es una enfermedad muy estresante, tanto para el paciente como para los familiares. Sí. Los familiares están nerviosísimos y nosotros les comprendemos, pero tenemos que trabajar y necesitamos un poco de espacio para poder trabajar. Claro. No, eso indudablemente, doctor, porque y depende del carácter de cada persona también, cómo reaccione, ¿verdad? Totalmente. O sea, estamos todos bajo estrés. Cuando se enferma algún familiar de COVID y uno piensa en todas las posibilidades habidas y por haber, y obviamente está la posibilidad de que sane pronto y está la posibilidad de que tenga que necesitar terapia intensiva. Totalmente. Y otra vez el miedo de que si hay, que si no hay. O sea, esto que estoy contando es lo que vos vivís y lo que todos estamos viviendo día a día, porque sin falta conocemos, si es que no nos sucedió, conocemos a alguien que haya pasado por eso. Ahora, estas personas están esperando en el hospital X, no importa en qué hospital, y ya quieren saber, cada uno quiere saber cómo está su paciente. Y yo escuché que un médico justamente decía, si nosotros vamos a estar explicando a cada uno cómo está en el momento en que quieren, no podemos atenderle, tenemos que atenderle. Entonces, ¿es el mismo médico el que le explica al paciente cómo está? ¿O hay alguien encargado de ser el vocero, de informar? ¿Cómo se hace eso, doctor? ¿Cómo se hace? Nosotros hicimos 3 modalidades porque tenemos 3 niveles de atención. En la urgencia, que llegan los pacientes nuevos, vamos a decir, para internarse tienen que tener una saturación por debajo de 90 a 85, entonces estos son pacientes difíciles porque hay que compensarlos y ahí es difícil de informar. Ahí le informamos por mensaje de texto y tenemos en Ingavi actualmente una oficina de informes y de quejas y de reclamos, vamos a decir, donde el paciente que no entiende o que quiera ampliar, se va y un médico la atiende, le lee la ficha, le explica todas las cosas. Sí, qué bueno. Tenemos eso funcionando desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas, todos los días, hasta sábado. Y los pacientes que están en terapia intensiva, tampoco va a ser difícil que el médico que está en terapia intensiva salga a dar explicaciones. Claro. Entonces, el jefe o los jefes de la terapia se comunican directamente con el celular que se dejó como contacto para los pacientes y le explica el cuadro. Yeah. Ahora, los pacientes que están en salas de internación ya un poco menos complejos, ellos tenemos una modalidad que el médico, el jefe de sala, se va y se encuentra con los familiares yo tengo 10 pacientes y se va y le explica, tu paciente es mi paciente número 1, los familiares, y le explica totalmente el caso. Tenemos esas 3 modalidades actualmente. Yeah. Doctor, y otra consulta, el tema de, esto a los dos les pregunto, el tema del celular, que tanto se escuchó de que en ciertos lugares prohibían el ingreso o le sacaban el celular al paciente. Entonces, por un lado decían que era porque, bueno, tiene más microbios que no sé qué, bacterias y todo, el celular es lo más sucio que hay. Y por otro lado decían, bueno, pero es una manera de comunicarnos con el paciente y que él también pueda saber qué es lo que está pasando con sus familiares. ¿Ustedes qué opinan de eso? Y bueno, nosotros también tenemos 3 modalidades de tratamiento. Entonces, en la urgencia no puede haber celulares. Claro. Primero porque si el paciente se complica y queda el celular o el celular se extravía, nosotros tenemos en la urgencia solo 125 pacientes y si se extravía un teléfono celular, nosotros no podemos hacernos responsables de esos celulares. Por eso le decimos y dejamos ahora cartelería que la institución no se hace responsable, pero en general no le permitimos usar en la urgencia. En la terapia, por supuesto, tampoco no, si los pacientes están... y en la sala de internados lo que estamos viendo y estamos ideando la manera porque... es realmente una manera de comunicarse con los familiares, pero generalmente
casi el 70% de los pacientes, excepto los que están ya en franca recuperación como país de alta, están con falla respiratoria y va a ser difícil que manejen un celular. Y otra fuera de la que se pueden complicar, que se puede extraviar, tienen que, lo que me refirieron la enfermera, que a muchos pacientes le llaman y le llaman y le llaman los familiares y no puede reposar. Claro. Pero en general ahí estamos teniendo todavía celulares. Porque estamos viendo nosotros la manera de tener unas videollamadas y comunicarnos con los familiares, pero eso está todo un poco más lento. Estamos viendo la manera exactamente de cómo hacer. Claro, claro. Es efectivamente como está comentando el doctor. Primero, la seguridad personal de los equipos con relación a los pacientes. Segundo, tenemos un problema de control de infecciones. Es una fuente de infección. Y tercero, sí estamos viendo la forma de que los pacientes puedan interactuar con sus familiares sin que eso interfiera con el acto médico y con la privacidad del entorno. Claro. Es tan interesante esta charla porque yo quiero nomás que todos se imaginen, estamos nosotros sentados acá en el doctor en casa y hablando, sí, el celular, esto, lo otro, bla, bla, pero otra cosa es estar ahí, en el momento, en la batalla, con tu paciente que necesita oxígeno, con tu paciente que la fiebre, después los familiares y hay otro paciente, o sea, es muy diferente la situación de estar como vos estás ahora mirando la tele, seguramente tranquilo con alguien, charlando y diciendo, a mí me parece que tiene que ser así. Todos somos técnicos fuera de la cancha, ¿verdad? Pero ellos son los jugadores y realmente hay que entenderles y preguntar para conocer un poquito más de por qué se hacen las cosas. Vamos a hacer otro cortecito y volvemos ya. Continuamos hablando con nuestros invitados, el doctor José Alfredo Oviedo Villalba y el doctor Ricardo Ignacio Olmedo Vareiro. El tema es Hospital Día de IPS, una estrategia de diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y que salva vidas. Y de esto quiero seguir hablando. El tema de la donación de plasma convaleciente, ¿ustedes siguen pidiendo eso o ya tienen suficiente o cómo es? Efectivamente, la donación de plasma sigue vigente. Ajá. El departamento, la unidad transfusional del IPS es la que se encarga. Nosotros le pedimos a todos los pacientes con las características de donante que se acerquen a donar, que eso sí nos va a ayudar y va a seguir salvando vidas. O sea, una persona que tuvo COVID, que se curó del COVID, puede donar su plasma. Absolutamente. Y pueda con eso ayudar a otra gente a que se cure. Bueno, entonces vamos a instar a todos los que se curaron, que tuvieron la suerte de curarse de COVID, que hagan la donación. ¿Cómo hacen esa donación? ¿Dónde hacen? Ellos pueden acudir a cualquier centro que tenga unidad transfusional, cuentan su intención y ya la gente está preparada para recibirlo. Genial. Bueno, y hablando un poquito, en el futuro, ¿este tratamiento podría llegar a servir como para que ya todo el mundo se trate con eso, con el plasma? Es un tratamiento, es un coayudante que en principio está dirigido a una franja etaria con comorbilidad y que nos ayuda a que esos pacientes desarrollen las formas graves de la enfermedad. En el futuro nosotros esperamos contar con todas las vacunas para la población y con alguna medicación efectiva. Ay, por favor, sí, vacunas ya. Bueno, y ahora hablemos un poquito de Remdesivir, el famoso Remdesivir que nosotros no teníamos idea, nosotros no los médicos, nosotros, la población, no teníamos idea de este medicamento y ahora todo el mundo sabe, un nombre raro y lo mismo sabemos, Remdesivir. ¿Eso es efectivo solamente en los primeros días o cómo es, doctor?
No, el Remdesivir es un antiviral, ¿no? Tampoco es una medicación específica, es uno más dentro de la batería de medicamentos que tenemos que nos ayuda en este caso a acortar el ciclo de replicación del virus y cortar ese proceso, evitando así que el paciente llegue a la etapa más temida para nosotros, que es la etapa inflamatoria, que es pasado de esos 10 días. Es esa, digamos, la función del Remdesivir en un lenguaje simple. Claro, que es el que queremos entender. Bueno, y la experiencia que tuvieron con los pacientes con COVID, que le pusieron plasma o que le pusieron Remdesivir, ¿cómo se elige qué le pones a cada uno? Y está directamente relacionada, el primero, por sobre todo en función a la edad del paciente y a los días de enfermedad. El plasma convaleciente COVID se preconiza el uso temprano, del primer día de enfermedad al 6º día, mientras que con el Remdesivir tenemos más margen que va, digamos, hasta el 10º día. Pasado eso, una intervención con un antiviral ya es prácticamente, hasta como diría, innecesaria, porque es el tiempo de replicación del virus. Una vez que hayas pasado esa etapa, ya tampoco es muy efectivo, digamos. Ya, perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que terminamos el programa. Quiero agradecer la presencia, el tiempo. Muchísimas gracias. Sé que están trabajando 28 horas por día, más de las horas que tiene el día, y tuvieron tiempo de venir acá. Muchas gracias de verdad. Y bueno, nada, darles fuerzas y que continúen trabajando y salvando vidas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.